Ya le puse a grabar. Entonces, estos manifiestos de las vanguardias nos provocan que haya uniformidad en el movimiento. Es verdad que este movimiento haga que quien se quiera sumar al movimiento, pues se pueda sumar y pueda ser parte de la vanguardia. Por eso es que las vanguardias se originan y se generan a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay algunas de estas vanguardias que continúan hasta el periodo de mediados del siglo XX que pertenecen ya un poco más al modernismo o a lo contemporáneo, ¿no? Quienes se apegan a esto, por ejemplo, hay un movimiento eh, surrealista tardío en México con Leonora Carrington, con Remedios Varo, ¿no? Que se apegan a este manifiesto surrealista y pues bueno, algunas décadas después, pues sí corresponden al movimiento. Y que después pueden ser retomadas incluso ahora, ¿no? No importa si se apegan al manifiesto de las vanguardias, hace que la obra tenga esta uniformidad y sea parte del movimiento. De eso se trataba un poquito tener este tema de los manifiestos, pero también abre la puerta al arte de autor, ¿no? Es decir, ya no tanto a la corriente o al manifiesto. ¿Qué pasa? Durante la historia del arte, no es que los artistas, hasta antes de las vanguardias, no es que los artistas dijeran, yo voy a hacer un barroco, ¿no? Estos periodos artísticos que han sido, que ahora los vemos desde el punto de vista del estudio de la historia del arte y de la estética también, no es que los artistas dijeran, yo voy a ser un renacentista, vamos a hacer el renacimiento, no como en las vanguardias, es decir, no se tenía como la conciencia plena de poder hacer un principio estético o un principio propositivo con respecto a la manera de hacer algo y que dijera, yo voy a hacer así y voy a hacer esto. Por ejemplo, ahorita sí podemos decirlo, ¿no? Porque los conocemos. Podemos decir, bueno, pues a mí me gusta la temática expresionista y entonces voy a hacer pintura expresionista. Y me voy a basar en el manifiesto expresionista para poder hacer expresionismo. Hasta las vanguardias esto no sucedía. Hasta antes de las vanguardias esto no sucedía. ¿Qué sucede? Pues que más bien lo que ha sucedido en la historia del arte es que han llegado los teóricos, los historiadores, los estetas, ¿no? Los estudios de todo esto, los estudiosos de todo esto, y son los que han dicho y lo han estructurado de esta manera, no de esta manera como es que lo conocemos ahora. Pero en las vanguardias se da el principio, con los manifiestos, se da la oportunidad, se abre la puerta a un principio de conciencia de autor, por llamarlo de alguna manera. Me explico. Es decir, ahora yo como autor, con todas estas posibilidades tecnológicas, con esta facilidad de acceso a las posibilidades técnicas que cada vez han sido más, los autores empiezan a tener conciencia de su propio trabajo y empiezan a tener control de su propio trabajo. Un control más personal. No es que no tuvieran control, sino que la iconografía, o más bien el simbolismo del arte, hasta antes de las vanguardias, tenía que ser un simbolismo un poco más hermético, es decir, un poco más ocultista. Los significados y las críticas, o sea, no podrías contraponerte tanto a la clientela, no podrías criticar tanto a tus clientes, si no podías terminar como Rembrandt, ¿no? Que de pronto terminó censurado, o como Delacroix. Es decir, si te volvías demasiado evidente y de pronto descubrían que tú estabas haciendo una crítica social, pues sí podías meterte en un problema. La posibilidad, la posibilidad de la modernidad dio, perdón, una de las muchas posibilidades que la modernidad le dio a los creadores, a los artistas, es tener un poco esta presentación, este tratamiento o este desarrollo de obra de una manera más personal. Entonces podías convertirte en un artista más crítico o quizás más nacionalista o quizás más personal en tu obra, abstraccionista, ¿no? De pronto, ¿no? De pronto la composición por la composición en sí, sin un tema determinado, como sucedió con la pintura abstracta de Kandinsky, y así, ¿me explico? Entonces,
volvemos al punto. A mediados del siglo XX llega el nacionalsocialismo a Europa, que militarmente invade Europa, militarmente somete a Europa y rompe con todo esto, ¿no? Ante las posturas ante las posturas y ante la visión de comunicación que necesitaba el nacionalsocialismo, las vanguardias fueron tachadas como arte degenerado, ¿no? Como arte no válido. ¿Por qué? Porque entonces tenía esta libertad personal. No cumplía con los principios nacionalistas, no todos, ni con los principios este, socialistas de la política, de la manera política en la que querían comunicar las cosas, los que estaban en ese momento invadiendo Europa y la estaban dominando. Entonces se rompe con todo este proceso evolutivo que se estaba dando con las vanguardias en Europa. Ellos rompen con esto y, y sucede que vuelven, no que vuelven atrás, sino que voltean a la manera clásica, ¿no? A la manera clásica de componer, a la manera clásica de comunicar lo que tenían que comunicar, lo que necesitaban comunicar. Esto abre una gran puerta y una gran oportunidad para que el arte abra otro mercado, ¿no? Entonces el mercado que se abre pues, es el mercado estadounidense. ¿Por qué? Pues porque, bueno, que Europa queda devastada en la guerra, tienen preocupaciones, yo creo que en ese momento, bueno, primero, muchos de los artistas que estaban en Europa, pues tienen que huir de Europa, terminan yendo a Estados Unidos, Nueva York específicamente es un gran punto en donde quedan la mayoría. O sea, aquí hay un contexto histórico-social muy importante, ¿no? Migran, se van para allá. Pero también sucede que pues, entonces Europa de pronto tiene necesidades más imperantes que desarrollar arte, ¿no? Pues tienen que reconstruir la sociedad, reconstruir las ciudades, reconstruir la economía, reconstruir la vida pública, pues. Esto brinda la oportunidad a los galeristas, bueno, las personas que tienen el poder en el arte y entonces empiezan a buscar sus propios gurús del arte, ¿no? Eh, Picasso es un gran referente de la historia del arte, o sea, del arte moderno, de toda la década del siglo XX. Y de pronto es una gran influencia de muchos de los artistas que viajan a Estados Unidos. Y de pronto el cubismo se empieza a transformar en un cubismo ya no europeo, sino más bien una búsqueda del abstraccionismo ya de manera más internacional, ¿no? Más en donde se encuentra la capital del mundo del arte, que entonces ya no es París, ya no son las ciudades europeas, sino que ya es Nueva York. Esto provoca una necesidad de artistas americanos, ¿no? O sea, está bien, llegan los europeos, pero entonces necesitan una identidad personal, o sea, necesitan una identidad artística, una identidad, pues gabacha, ¿no? Gringa, estadounidense, pues. Se empieza a promover ciertos artistas que en estas influencias europeas pues, no la pegan tanto, ¿no? No la pegan tanto como los maestros europeos. Pero pues entonces hay patrocinadores de arte, ¿no? Hay galeristas patrocinadores de arte que le empiezan a decir a varios de estos artistas como Pollock, como algunos de ellos, principalmente Jackson Pollock. ¿Sabes qué? Pues te vamos a dar un patrocinio, te vamos a pagar una lana, dedícate a pintar. Pero no hagas cubismo, no hagas otras cosas. Y entonces, pues viene cuando Jackson Pollock inventa la pintura, el action painting. El action painting se convierte en el prototipo del abstraccionismo. Bueno, la técnica del action painting pues, es consecuencia del abstraccionismo abstracto, perdón, del expresionismo abstracto. Entonces, se convierte de pronto los galeristas estadounidenses lo convierten en un parteaguas de su propia
de su propia cultura, de su propio arte. Y entonces, en este proceso, ahora que retomando precisamente, se empieza a volver importante los medios de comunicación porque el poder de los medios de comunicación le empieza a decir, es cuando nace la capacidad de poder decirle a la gente qué es bueno y qué es malo en el arte, a los clientes del arte. La actividad económica de Estados Unidos empieza a volver tan importante y tan poderosa que los grandes empresarios y los nuevos ricos, porque se empiezan a convertir en nuevos ricos, empiezan a invertir en la reconstrucción europea, empiezan a reinvertir en todo esto, en todas estas economías de posguerra, en todos estos negocios de posguerra. Entonces les empiezan a crear la necesidad del estatus del arte, es decir, se le empieza a decir a la gente lo que es una realidad histórica, que si tú quieres tener estatus, que si tú quieres tener valor agregado en tu existencia, tienes que tener arte prácticamente en tu caso. Y qué mejor que tener arte de un artista que es el ícono del arte, ¿no? Porque en eso lo convierte en el ícono del arte estadounidense en el mundo, ¿no? El nuevo Picasso, ¿no? Sin ser Picasso. Y de pronto el expresionismo abstracto se convierte en eso. Se convierte en la manera en la cual se puede producir a nivel, emulando esta capacidad de los medios de comunicación, esta capacidad de producción del capitalismo, se empieza a convertir en una manera de producir arte. Es decir, tú puedes vender mucho produciendo mucho. Se hace, esta técnica responde mucho a este pensamiento ya más de un capitalismo expansionista estadounidense, y la manera en la que se puede producir más rápido, se puede producir más, más rápidamente, ¿no? Y empiezan a inventar cosas como que, no, empiezan a justificar, no son inventos, son justificaciones, empiezan a justificar por qué artistas como Jackson Pollock, por qué el expresionismo abstracto es la representación del arte estadounidense, ¿no? Del arte, del nuevo arte moderno. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque por muchos motivos, ¿no? O sea, empiezan a decir que es ágil, es voraz, es expresivo, es violento, es rápido, transforma los pensamientos en movimientos, estos movimientos que quedan plasmados en piensos y todas estas cosas, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante. Todo esto va en función de la capacidad de comunicación que tienen estos galeristas, estos promotores del arte y estas nuevas tecnologías que pueden hacer que esto se vuelva elitista, sí, pero también popular. Es decir, se populariza la idea de que el arte debe ser así, pero no puedes tener acceso si no tienes el poder económico para poder adquirirlo. Entonces esta capacidad de comunicación tampoco da el acceso social al arte, ¿no? Como lo que pretenden los movimientos de arte urbano o de arte social, más en la calle o más. Estos son cuestiones diferentes. Entonces, regresa, se le da énfasis. Esto que en su momento el arte abstracto criticaba, que era el arte de galerías, de pronto el arte abstracto, como en su momento muchas de las vanguardias, cae en este juego y se convierte en parte del mercado. En parte deja como la crítica, deja atrás como esta crítica a las galerías, como esta crítica a estas élites, y se convierte en eso mismo. Se convierte en parte del mercado, ¿no? Y entonces ahí es donde llegan los artistas que dicen, bueno, si entonces es válido hacer piezas sin que sean en serie, pero con una técnica que puede producir piezas en serie, que puede tener ese nivel de producción, ¿por qué no hacemos piezas en serie literal
y que estas mismas piezas en serie se convierten en una parte con una conexión directa, totalmente con las posibilidades de producción de los medios masivos. Y entonces empiezan a retomar técnicas como la imprenta, como la serigrafía, empiezan a retomar técnicas como técnicas dadaístas, como el collage, que nace como otra cosa, pero termina siendo algo más de reproducción en masa, y crean y retoman lo que decíamos, lo que hemos mencionado, que ayer lo comentábamos también, retoman el taller de producción, y entonces dicen, pues vamos a producir en serie, vamos a producir en masa, y que estas obras tengan el mismo valor económico. Ya entonces la estética se transforma. La estética se empieza a convertir en una estética conceptual. Es decir, en una estética más conceptual, no totalmente, el concepto siempre ha existido, ¿no? Pero más bien en una estética con un peso conceptual, más cargando la balanza al pensamiento, a la idea, a la justificación, que al resultado técnico, ¿no? Como la del plátano. ¿Mandé? Como el plátano. Ese es arte conceptual. Es que dentro de la vanguardia, dentro del arte de vanguardia o del arte moderno actual, dentro del arte contemporáneo actual, hay muchas corrientes. Y durante un tiempo, y aquí es donde nace el conceptualismo en el arte contemporáneo, en este peso de las ideas, en este peso del concepto, vaya, no válgase la redundancia, en este peso del texto en sí, es donde empieza a cobrar fuerza y empieza a volverse cada vez más poderoso. Pero no es lo único que hay en el arte contemporáneo, ¿no? Que era lo que decíamos ayer un poquito. No significa, es decir, hasta antes del arte contemporáneo, incluso con el expresionismo abstracto, la balanza de la estética se inclinaba un poco más hacia la técnica. Aquí la balanza empieza a tener más inclinación, empieza a tener más peso la parte teórica, la parte conceptual. Entonces nace el conceptualismo. Y en base al conceptualismo es que se empiezan a gestar este movimiento de arte contemporáneo, como de pronto lo empezamos a percibir ya nosotros, ya desde los años 60, 70, los 80. Ya es como lo empezamos a ver de esta manera. Lo empezamos a ver como un arte o una manifestación artística. No todas son necesariamente así. Como a veces, como siempre lo he dicho, ¿no? Existe figurativismo bueno, existe figurativismo malo, existe abstraccionismo bueno, existe abstraccionismo malo. También existe conceptualismo bueno y conceptualismo malo, ¿no? Chafa. Pero el conceptualismo empieza a tener un peso evidente en el arte porque se vuelve, porque los galeristas crean esta moda. Es decir, la capacidad de comunicación que tienen ya con el poder económico de estos galeristas, de estos grandes galeristas neoyorquinos, estadounidenses, le empiezan a dar peso y auge al conceptualismo. Entonces empiezan a decirle a la gente, a decirle a los clientes, a los visitantes de las galerías, a los que pueden percibir el arte, a los que pueden adquirir arte, les empiezan a decir que lo que importa es el concepto, que lo que importa es el pensamiento. Y el resultado solamente es una evidencia de ese proceso. Le dan peso al proceso, que yo nunca he creído que tenga menos peso una cosa que otra. Le dan más peso al proceso que al resultado. Yo creo que hay un equilibrio siempre entre lo importante que es el proceso y lo importante que es también el resultado, ¿no? La comunicación que pueda llegar a tener el resultado.
como decía ayer, si una obra es bien lograda en cuanto a su concepto y a su ejecución, pues es una buena obra de arte, ¿no? Si de pronto esa obra tiene un desequilibrio, pues es como la música. Hay disonancias, ¿no? Pero a final de cuentas, no deja de ser una interpretación personal, cada persona que percibe, cada persona que interpreta o reinterpreta una obra de arte. Es decir, ¿dónde termina una obra de arte? Cuando la terminan, cuando está expuesta, ¿no? Es decir, o puede tener una reinterpretación o una continuación en la vida de la interpretación de esta obra de arte. Es decir, que tú la sigas viendo y que cada persona pudiera tener una interpretación de esta pieza, de la que sea, ¿eh? Puede ser una instalación, puede ser una pintura, puede ser un performance, pues. Entonces, al voltear este mercado y al convertirse en esta posibilidad de comunicación, se transforma en un monstruo. Se transforma en un monstruo donde el negocio del arte le da una vuelta total, o sea, le da un giro a la obra terminada para transformarla en un proceso. ¿Por qué? Pues porque se le da peso hay fusiones, ya empieza a haber estas fusiones de manifestaciones artísticas entre lo escénico, ¿no? Con los performance, con los happenings, las nuevas tecnologías también, el videoarte, ¿no? Estas nuevas tecnologías nos brindan posibilidades tecnológicas como hacer videoarte. Entonces nacen los procesos efímeros también. Y todo este conceptualismo, es decir, las obras efímeras son estas piezas que tienen una temporalidad y que de pronto pueden termina esta temporalidad y pueden destruirse o se transforman, pueden transformarse, ¿no? La escultura efímera de Sebastián es un ejemplo. La escultura, el land art es otro ejemplo, ¿no? De estas manifestaciones artísticas vanguardistas, contemporáneas, que son efímeras. El performance, el happening, pues el happening ni se diga, ¿no? Entonces se le empieza a dar un peso más y más y más y cada vez más al conceptualismo en el arte. Entonces es donde el mercado del arte se transforma en algo que se contrapone totalmente a la academia, ¿no? Al punto en el que las manifestaciones artísticas van de la mano una de otra. O sea, por ejemplo, Warhol hacía performance en donde hacía videos de la gente, o sea, juntaba una fila de gente y les tomaba videos, y ese era su performance. Estaba en un performance perpetuo en donde llegaba y hacía videos y hacía fotografías de la gente y todo. Y además, ese performance tenía un resultado tangible con estos videos, con esas ediciones y con esas experimentaciones del videoarte que él hacía, moviéndole a la tonalidad del color o por superponiendo imágenes o multiplicando estas imágenes. Todos estos experimentos del videoarte, por ejemplo, terminaban en una obra física, pero que también era efímera. Empezaba la videoinstalación y pues terminaba en un punto, ¿no? No era como tener una pintura ahí colgada y que se puede quedar durante muchísimo más tiempo, sin que se te caiga o se te pierda el color o se te maltrate. No te puedes morir y la pintura sigue. Eso no es tan efímero. Pero una videoinstalación es totalmente efímera, ¿no? Y pues la verdad es que a mí me ha tocado ver videoinstalaciones muy buenas. Entonces, llegan estos otros autores con nuevas propuestas, ya a finales de los 70, de los 80. Yo menciono a Basquiat en este punto, porque me parece importante, ya que Basquiat fusiona, en este proceso de fusión, fusiona muchos elementos, ¿no? Los elementos de la palabra, ¿no? Escribía cosas en su obra, pero también fusiona elementos de lo que no era considerado en ese momento, que era como el grafiti, es decir,
de las manifestaciones artísticas, bueno, manifestaciones humanas callejeras, él la lleva a los bastidores, la lleva a a los caballetes, lo lleva a los soportes en donde él pinta. Literal, literal, levanta basura de la calle y esta basura la convierte en manifestaciones y en expresiones artísticas. ¿Por qué son importantes estos autores dentro como muchos otros pueden serlo, ¿no? Pero ¿por qué son importantes? Porque son parteaguas, o sea, son autores que en su momento rompen con estos principios establecidos y transforman los elementos que tienen a su disposición, lo convierten en una manifestación con elementos estéticos suficientes para poder decir que son arte. ¿Qué sucede con Basquiat? Bueno, pues Basquiat precisamente rompe con el videoarte y con el happening y con el performance, retoma un poco la estética del caballete, la estética de la pintura, pero hace una fusión de todos estos elementos y de todas estas sentimientos urbanos, ¿no? De la cotidianidad urbana. Y entonces el arte contemporáneo se empieza a convertir en cada vez más y más y más y más de autor. Es decir, rompen el arte en este momento de la contemporaneidad. El arte moderno rompe con las vanguardias, rompe con los principios de tener una lista de elementos o un montón de elementos que te pueden decir por qué sí perteneces y por qué no perteneces a la corriente y al movimiento. Y entonces el arte se empieza a volver de autor, ¿no? El arte se empieza a convertir, es decir, el conceptualismo lleva a tener que entender a través de las palabras, a través de los conceptos que plantean los autores, el poder entender la obra, porque no es que yo voy a llegar y voy a ver una obra de un autor determinado, como no pertenece a un manifiesto o a una interpretación o a una corriente determinada, necesitaría conocer su obra específicamente a través de su concepto para poder entenderlo. Y entonces es cuando el arte también se empieza a transformar en algo más y más elitista y más y más y más inentendible para muchas personas, ¿no? En cuanto a esta parte del arte. No signifique que no haya otros movimientos o que no haya otras manifestaciones artísticas que no sean igualmente importantes en otros tipos de comunicación o en otros niveles de comunicación. También hay muchos, ¿no? Pero es importante porque el movimiento del arte, el arte de galería, el movimiento del arte contemporáneo, a mí me interesa tocarlo porque a veces tenemos este sesgo de, de falta de información, este sesgo informativo en el que no podemos ver por qué es que están haciendo tal y por cual cosa, ¿no? Los autores. Pero necesitaríamos entrar entonces en el concepto del autor, en el concepto y en el movimiento del autor, qué es lo que está haciendo con su manifestación, en qué se basa su trabajo, para poder entender qué es lo que está haciendo, ¿no? Y pues bueno, ya de ahí vienen los 80 y los 90, que se convierten ya en los 90 y los 2000, que se convierten en décadas de arte con un peso a nivel galerías, con un peso conceptual a nivel galerías. Pero yo creo que el arte contemporáneo se está transformando. El arte contemporáneo actualmente está teniendo tanta fusión de elementos y tanta información que creo que se está transformando, se está convirtiendo en algo muy interesante. Las nuevas tecnologías como las redes sociales, bueno, las nuevas maneras de comunicarse. El Internet no es tan nuevo, en verdad. Lo que pasa es que la tecnología se ha vuelto más rápida, tenemos más acceso a la información. Yo creo que eso ha transformado el arte. Ha transformado la manera en la que vemos el mundo, ha transformado la manera en la que vemos nuestro entorno, y creo que eso se está viendo a la hora de hacer arte contemporáneo, ¿no? Entonces, yo creo que el arte sigue siendo muy de autor todavía, ¿no? Yo por eso me parecía un ejercicio interesante que de pronto escribiéramos un manifiesto y que pudiéramos así acentuarlo y decir, este es un manifiesto de arte contemporáneo, ¿no?
Entonces, de pronto decir acá, los manifiestos son de las vanguardias, no es del arte contemporáneo, y de pronto, ¿cómo es que podemos entablar esto? Pero bueno, va a ser un ejercicio que en algún momento vamos a hacer cuando estemos otra vez en el taller, ¿no? Porque así como a distancia, lo veo un poco más complicado. Pero que sería interesante que lo hiciéramos a través de esto, pero el punto es que yo creo que el arte contemporáneo sigue siendo muy de autor, pero se está transformando. Está transformando un poco el entorno. Busquen, se han hecho experimentos en cuanto del arte de vanguardia, experimentos muy efímeros. Busquen movimientos artísticos de vanguardia de los 90 como el 80, como el fax art, ¿no? O sea, nace el fax y de pronto dicen, vamos a hacer arte con fax, con máquinas de fax, ¿no? Existen otros, el web art, ¿no? Que a través de algoritmos, programan algoritmos en una página de internet y esta página de internet empieza a hacer cosas así, ¿no? Con fundamentos estéticos, con fundamentos artísticos, mapeos de la humanidad, o sea, un montón de cosas que ha habido en cuanto a estos movimientos, que son eso, que son el arte contemporáneo conceptual desde el punto de vista de autor, ¿no? Desde del conceptualismo. Pero que quede claro que el conceptualismo no es la única manera de hacer arte. Y yo no creo que haya una manera determinada de hacer arte tampoco, ¿no? La técnica, pues la técnica siempre va a ser fundamental para poder entender ciertas cosas a la hora de querer interpretarlas, pero yo creo que el arte contemporáneo ya ha superado, ya ha roto mucho con todo ese esquema. Y sin embargo, no ha dejado de voltear y no ha dejado de reinterpretar la técnica, la academia y todo esto, ¿no? A mí me parece muy interesante porque estas nuevas maneras, en su momento, era nueva la fotografía y se incorpora al arte, ¿no? En su momento era nuevo el cine y se incorpora al arte. Después de la reproducción de la imagen en movimiento a través de películas viene el video. El video es una interpretación de las imágenes en movimiento, pero con cintas magnéticas, ¿no? Y se incorpora al arte. Entonces, después viene el video digital, ya no el video análogo, el video de reacciones magnéticas, sino de pronto viene el video digital, que es en lo que estamos ahorita. Y también se incorpora al arte. De pronto nace el Internet, llega el Internet y se incorpora al arte. Es decir, las nuevas tecnologías siempre va a haber una nueva manera de reinterpretar la comunicación. Y lo que yo les decía ayer es que el arte es comunicación. El arte no está exento de la comunicación. ¿Qué tan masivo o qué tan menos masivo quisiéramos o pudiéramos hacerlo? Pues depende de los factores para poder llevarlo o poder explotarlo. El factor económico es fundamental, sí, para poder tener una comunicación masiva, pero no significa que ahora si ustedes montan una obra de una pieza de arte, la montan, una fotografía de uno de sus cuadros, lo montan en una página de internet, pues ahora existe la posibilidad de que una persona en cualquier parte del mundo la vea, ¿no? Y esas posibilidades hace unas décadas no existían. Entonces el arte ha ido transformando eso también. Ahora que hemos estado obligados al confinamiento, pues yo creo que es una buena oportunidad para reevaluar cómo es que podemos incorporar esto hasta nuestro quehacer artístico. ¿Qué opinan? Tienes toda la razón. No, pero ¿qué opinan? Toda la razón. Sergio, cuéntame. Tienes el teléfono, tienes el audífono, el micrófono en silencio.
Ya. Ya, a ver, cuéntame. ¿Cómo ves, cómo contemplas la contemporaneidad en el arte? O la posmodernidad en el arte. Pues, pues creo que es emocionante, emocionante cómo se han abierto las posibilidades, cómo se ha democratizado más, cómo se ha replanteado, eh, que es una oportunidad, pues muy, pues como decía, interesante, muy, muy padre, muy, muy emocionante. A ver, espérame, ya vengo. Sadie, cuéntame. Va a caer un tremendo aguacero, ¿eh? ¿No está lloviendo por sus casas? Sí, Pues sí, Desde hace rato. yo definitivamente veo una gran oportunidad No. en estas nuevas tecnologías, en estas nuevas maneras de hacer redes, literalmente, nuestras nuevas maneras de poder comunicar, de poder expresar algo. Entonces, pues sí sería como interesante que de pronto ustedes empezaran a tener algunos ejercicios de experimentación, pues audiovisual, pues a final de cuentas ustedes creo que me están viendo desde un teléfono o una computadora, pero los teléfonos que tenemos estos, pues ya tienen como cámaras y tienen una posibilidad de audiovisual inédita, o sea, es inédito, de verdad. Hasta hace apenas unos años, yo no me podía comprar uno de estos, ¿no? O sea, hasta hace unos años o sea, el precedente de un teléfono así era un teléfono carísimo, era un teléfono para ricos. Ahora no es que tampoco tengamos tanto, o sea, tampoco es que cualquier persona pueda comprar uno de estos teléfonos, pero creo que desde el punto de vista, los que estamos aquí sí lo podemos hacer. O sea, desde el punto de vista económico sí podemos hacerlo. Y de hecho creo que lo tienen. Yo creo que sí deberían replantear algunos ejercicios o algunos experimentos de producción audiovisual con estos aparatos. No solamente para comunicarnos así o en casa, o no solamente para registrar imágenes o para reproducir imágenes a la hora de estar pintando, sino como un ejercicio de arte. A ver, les voy a dejar tarea.
Ya regresé. A ver, tarea. Van a investigar, bueno, pero van a leer, ¿no? ¿O qué? Yo les paso y les paso cosas. A veces hasta me saco de onda. Que no leen. Siento que hasta me decepciona un poco. Ya vamos a leer. Es que yo no sabía cuál era de los 3. Pues los 3. Avienta tu teléfono así y el primero que te salga, ese, así como una moneda al aire. El que sea, léanlos. Pero bueno, Bueno, averigüen sobre el web art. Web de internet, web art. Averigüen sobre el video art. Van a encontrar varias cosas, así como la videoinstalación y todo esto. Ahora, quedamos de el sábado cerrar, ¿no? Aquí, las sesiones teóricas. De aquí al sábado, es decir, hoy es miércoles, jueves, viernes y todo el sábado, porque el sábado es hasta las 5 de la tarde. No, vamos a hacerlo así mejor, para el lunes. El lunes la sesión va a ser la revisión de esto, nada más. Para el lunes van a hacer 3 ejercicios de video arte. Y lo van a plantear y lo van a montar en una plataforma de red social, la que quieran. La que quieran. Puede ser que lo compartan en el WhatsApp, es una red social. Puede ser que lo compartan en su Facebook, que es una red social, o en su Twitter, que es otra red social, o en su Instagram, que es otra red social. Entonces van a ser 3. en TikTok. El TikTok es otra red social. A ver, está más de moda ahorita, ¿no? Sí, el TikTok. Y van a montar estos ejercicios. ¿Cuántos dijimos? Puede ser como un GIF. Un GIF, claro. Porque pero, ya hicimos uno una vez. Bueno, yo hice uno. Ajá. Así y lo subimos. Sí puede ser un GIF. Sí. Pero busquen. Mañana me van a decir que encontraron sobre el web art. Mañana me van a decir que encontraron sobre el video art. Mañana me van a platicar sobre estas nuevas, nuevas, no tan nuevas, sino sobre estos movimientos efímeros tecnológicos del arte, del arte contemporáneo, ¿no? De la modernidad contemporánea. Entonces, para que tengamos como claro un poquito, quiero ver si sí lo tienen como más claro, para poder hacer estos ejercicios. ¿Cuánto les dije? ¿Cuántos ejercicios? 3. 3. Sí, o sea, 3 ejercicios. Pero, nos van a platicar, cuando los veamos, de uno, al menos, de uno escogen, así como los que pintaron 3 cuadros y escogieron uno para la explicación, van a escoger uno de los 3, cada uno de ustedes, y me van a dar una justificación conceptual sobre eso. Nos van a plantear su justificación conceptual. Es decir, van a desarrollar el concepto de qué es lo que están haciendo. ¿Cuál es la propuesta? ¿Por qué es novedoso a todo lo que se ha hecho, que han visto de videoarte y de web art ¿por qué es novedosa? ¿Y en cuáles fundamentos o principios estéticos se están basando para la realización? Yo no veo a Liz anotando nada. Solo espero que no se le olvide. ¿Fundamentos y qué, perdón? ¿Y principios estéticos? Estéticos en los que se basaron para ese ejercicio en específico. ¿Eso qué es, profe? Bien. ¿No recuerdan cuando vimos elementos estéticos? No, yo no. Bueno, entonces hay que empezar por ahí. Yo tampoco. No me digan.
A ver, en la pintura, ¿qué elementos estéticos existen? La figura, La forma, ¿no? bueno, la forma, ¿Qué El más? color, ¿Qué más? la luz también. La luz. ¿Qué más? La Mm, composición. ¿Qué más? Bueno, todo eso son elementos estéticos de la pintura. ¿Eso también lo vamos a poner ahí? En su justificación, o sea, me van a decir primero Ay, profe. la justificación conceptual, Ajá. ¿no? Y luego la propuesta, porque es Dentro novedoso. de esa justificación conceptual, porque es propositivo. Ujú. Número 3, pues, ¿cuáles son La- los elementos estéticos en los cuales se están basando para esa composición? Ujú, ¿Vale? ujú. Sí. Entonces, para eso necesitan saber cuáles son los elementos estéticos de una composición en video, o en GIF, o en no sé. ¿Me explico? Ujú. Va. A ver, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser los elementos estéticos, en este caso, de una producción audiovisual como el cine? ¿En el cine? ¿cómo qué? Pues la calidad, ¿no? De imagen y que sea que te atraiga. No, esas ya son cuestiones de gusto, ¿no? Por ejemplo, no, porque, por ejemplo, en la serie de los dogmas, en la película de Festen de Lars von Trier, de los dogmas, precisamente su estética es muy movida. O sea, si tú hablas de calidad de imagen como algo, al contrario, utiliza como cámaras de video con una calidad así media chafona, pero esa es la estética que le está dando a la imagen, la estética que le está dando a su producción, porque te quiere generar estrés, te quiere generar incomodidad, Mm, Creo ¿no? que depende de lo que quieras hacer, ¿no? de ¿Eh? lo que quieras, Depende de lo que quieras hacer. Exactamente, entonces necesitan investigar estos elementos estéticos para poder manifestarlos, para poder experimentarlos. Es un ejercicio, es un experimento, es como cuando hacen un ejercicio de dibujo así. No importa si lo tiran a la basura, lo destruyen. Lo que importa es que se entiendan estos elementos y estos principios, estas nuevas tecnologías, estas posibilidades. Y que de pronto empiecen a tener como ciertas ideas para experimentar con ello, ¿no? Entonces van a hacer 3 ejercicios. Van a escoger uno. Escojan el que ustedes crean que es el mejor logrado. Lo vemos el lunes. De eso se va a tratar la sesión del lunes. Lo vemos el lunes y ustedes nos van a dar, dijimos primero, la justificación conceptual, ¿no? El concepto. Justificación conceptual. Segundo, Elementos estéticos. el segundo es la propuesta. la propuesta y porque es novedoso. Por eso, en eso, no, quitemos lo que es novedoso. Más bien, ¿qué es novedoso? Es como entre paréntesis. La propuesta. Es decir, primero, la justificación conceptual, el concepto. Segundo, Propuesta. la propuesta. Pero que dijimos que es más bien ¿qué? Porque es novedoso. Exactamente, pero eso es como entre comillas, ¿no? Entre paréntesis. Entre paréntesis. Propuesta. Y luego 3, ¿qué Los elementos Elementos estéticos. ¿en qué elementos estéticos usaron? ¿En qué elementos estéticos se basaron? Piensen, a ver, cuando nosotros hacemos una obra de pictórica y pensamos en estos elementos estéticos, tratamos de lograr un objetivo de comunicación, ¿no? Si queremos comunicar, por ejemplo, ahorita que están ustedes aquí, Liz quiere comunicar la historia de ese sueño con la muerte, quiere darle una historia. En una imagen estamos tratando de relatar, de hacer este relato. Mariana también con las uvas, ¿no? También tiene como esta intencionalidad de que estas uvas vayan generando el relato, ¿no? El reflejo de la escena del crimen. Majo. Majo también, bueno, ahí más bien yo veo como más relatos. No veo un solo relato en su obra. En su obra yo veo como más relatos ahí, ¿no? Como varios relatos que se entrelazan con un montón de ideas
que, bueno, que aunque llegan a un punto, pero ese mismo punto irradia hacia diferentes espacios. Bueno, pues ¿qué elementos estéticos se están utilizando en sus composiciones pictóricas? Ya ustedes lo saben, para poder llegar a ese resultado, ¿no? Que si la luz, que si el color, ya lo mencionamos, ¿no? La composición, la manera en la que acomodamos estos elementos para darle esta lectura. ¿Cómo se imaginan que en una obra audiovisual ustedes puedan hacer un ejercicio, lo mismo, por decir? O sea, ¿cómo pueden hacer que un relato, tienen la posibilidad con un video o con un GIF que tiene un principio y que tiene un final, tiene una temporalidad diferente a la de una imagen fija como lo es una pintura? ¿Sí? Entonces lo tienen que investigar, se lo tienen que encontrar. ¿Sale? ¿Cuáles son los elementos estéticos que hacen que estos relatos, desde el punto de vista de los relatos, ¿no? Te cree la historia, el relato, el principio, el fin de este relato. ¿Por qué? Pues porque también de la misma manera como la pintura puede ser más emocional con el expresionismo abstracto, pues también el video. Entonces dejas atrás el relato, ¿no? Para de pronto hacer en video, por ejemplo, si hicieras algo expresionista abstracto, pues no necesitas el relato. Es un elemento estético que no necesitas. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí. Bueno, espero que sí. Comentarios, dudas, observaciones. Pues yo no entiendo bien cómo se va a hacer, pero voy a investigar. Porque nunca he hecho nada así. Ok, les voy a buscar. Es un buen ejercicio, experimentenle. Les voy a buscar cosas de videoarte y se las paso por el WhatsApp, ¿vale? Sí. Sale pues. Pues ahí nos estamos en comunicación por el WhatsApp. Nos vemos mañana. Mañana, profe. Ay. Vale, bye.